Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y lo decíamos en la introducción, en la apertura, 40 años está cumpliendo la Argentina, 40 años de democracia, un día como hoy. A nivel nacional era el triunfo de Alfonsín, Raúl Alfonsín, acompañado por Martínez, y justamente terminaba así la etapa de la dictadura cívico-militar, eso a nivel nacional. Y en Santa Fe, quien ganaba la elección, Poli, era Bernet, el justicialista. A nivel nacional un radical, en la provincia de Santa Fe un peronista. Sí, sí, así es. Está en línea José María Bernet. Los saludamos. José, bienvenido a Aire de Santa Fe, a Ahora Vengo, Hipólito Ruiz, José Graels y todo el equipo los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno. Un poco más viejo ya. Un poquito más viejo. ¿Cómo está de salud? No, estoy pasando 2 operaciones de pulmón y de vejiga que me tuvieron que hacer y cuesta recuperarse. A los 80. A los 80. Casi 80. Claro. Cumple ahora en el verano, si no me equivoco. En febrero, sí, en febrero. Bueno, o sea que 40 años atrás los debe haber electores... sido uno de los gobernadores más jóvenes. Más jóvenes, claro, con 40 años, exactos. En aquel momento. Sí, sí, claro. Porque en la historia era el Brigadier López, Simón Diriondo, claro, más joven. Claro, pero desde el retorno a la democracia Sí. es el más joven. Primer gobernador democráticamente electo en Santa Fe, 40 años atrás. ¿Qué recuerda, José, de esa jornada? A ver, es tan difícil. Esa sociedad y la de hoy no tenían nada que ver. Han pasado muchas cosas y muchos éxitos y muchos fracasos para reflexionar, pero evidentemente nosotros hemos evolucionado bastante como sociedad. En esta evolución de la sociedad se descubrió uno de los temas, la capacidad que tuvo tanto el radicalismo como el justicialismo de convivir. Más allá que con nuestras diferencias, la convivencia se dio entre el radicalismo y el justicialismo. Y era por las personas que nos tocó vivir ese momento. La ciudad de Santa Fe por el radicalismo del Changuí Cáceres, la ciudad de Rosario el Vasco Sandizaga. O sea, surgió un nuevo modelo social de hombres de acuerdo atrás del sistema democrático. Yo lo que viví tristemente fue el gobierno de la Rúa, que fue un gobierno destructor de la Argentina, del partido político. De la Rúa tenía una soberbia de que el peronismo le ganaba y él se lo ganaba al peronismo. Y estipulaba un sistema de alianzas incorrecto, donde yo te invito a venir a mi casa a comer y cuando venís a mi casa yo te tiro la sopera arriba de la cabeza. Eso no existía antes. Eso se plantea en la soberbia que así terminó de la Rúa. Ahora, José, usted vivió esos años y digamos, formó parte del corto gobierno que tuvo Rodríguez Sá. ¿Qué pasó en esa semana? Bueno, las consecuencias son de lo que estamos hablando. A ver, a De la Rúa le pide la renuncia los radicales por el tema de declaración de estado de sitio, la circunstancia hipócrita, te diría, es muy difícil ese momento. Argentina no está muy bien analizado, se ironizó mucho, se están haciendo series hoy de un lado y del otro que algunas ni me recuerdan a la realidad que hemos vivido.
Yo creo que eso fue la ruptura del sistema político argentino. En esa renuncia, en ese capricho, y en la sucesión. ¿Qué pasó en el peronismo en ese momento? Había dos personas que tenían posibilidades de ser y operaban, que eran De la Sota y el gobernador de Buenos Aires, que era... Rucao. Era Rucao. Esos dos eran los que más posibilidades tenían. Era tan movida la política que al terminar el sistema de transferencia y ponerlo a Duhalde, ya no existían ni Rucao ni De la Sota. Rucao buscaba un lugar en la Cancillería. Hubo una desnaturalización del ejercicio político y lo construido. Un desprecio por lo hecho hasta ahí. Yo lo charlé con Alfonsín, le digo, doctor, es imposible acordar con esta gente. Y me dice, bueno, es lo que hay. Sí, pero usted se está presentando a senador. Dice, y Bernet, toda la vida luchamos por votar, ahora que lo tenemos, usémoslo. O sea, Alfonsín era un pro uso del derecho de votar. Creía que se afianzaba el sistema con el hecho de hacer uso de los derechos y del ejercicio. Que concuerdo con Alfonsín en eso. Pero uno necesita en su partido un equilibrio. Después de tantos años de proscripción, 18 años, los partidos estaban muy anárquicos. Cada persona se consideraba él el partido. Y el sistema electoral con que fuimos a las elecciones la había hecho el proceso militar Viñones. La ley Sábana, que todos hablamos mal, era una ley de proceso militar. Y no hemos tenido la capacidad de suplantarla, y después estamos queriendo reformas constitucionales y no podemos cambiar una ley electoral. Eso es falta de incapacidad de la clase política. ¿Cuál es el sistema que usted cree que es mejor? Y la representación por sección electoral, donde cada 100.000 habitantes yo tengo un diputado. Eso se vive en Rosario. Fíjese que Rosario, sin una autoridad provincial, Cámara de Senadores, Suprema Corte, diputados, pelea por la ciudad, termina el candidato que gana, suponemos un radical que gane en la Mandarina, que le dicen a la zona sur de Rosario, termina siendo representante de ese barrio. La democracia va buscando su espacio si encuentra cómo expresarse. La lucha de concejal es más difícil en Rosario que la lucha de diputado. Y sin embargo, no te levanta para arriba, sino te lleva a representar más abajo. Nosotros hablamos mucho, pero hemos perdido la capacidad de analizar y lo que mejor nos lleve. Bernet, le pregunto, al principio de la entrevista usted decía son dos sociedades totalmente distintas las que había hace 40 años y la que tenemos hoy. Cuando asumió el poder, digamos, ¿qué se imaginaba hacia futuro? ¿Cuál era el sueño del regreso democrático que tenía? Mire, volver a votar era muy importante para una generación como la mía, que aprendió a perderle miedo al miedo. Nosotros nos criamos bajo la ley, el proyecto Cóndor del Pentágono y el tema de la represión y los militares. O sea, vamos a Estados Unidos, que tenemos gran dependencia. Estados Unidos tenía por un lado a Kennedy y por otro lado el Pentágono. Esas eran dos políticas contradictorias en América Latina.
Ciberlereni, un general del ejército que fundó todo el sistema del Frente Amplio, decía, somos una generación que aprendimos a perder miedo al miedo. Es una muy buena frase en el sentido que nuestra generación después tuvo muchos muertos. Y había que acostumbrarse porque si no, no se salía más. Y la mayoría de la gente trataba en ese entonces de estar protegida por un poder que tuviera sistema de representación de un modelo que venía del siglo XIX, que era el militar. Entonces, si vos tenías en el gobierno de Santa Fe un cargo, a vos te convenía que el respaldo de ese cargo te lo diera el proceso militar. Las sociedades no son iguales en toda la provincia. Vos acá tenés un estudio de abogado y el estudio de abogado es de una línea de un partido, tanto radical como PJ. Vos en Santa Fe tenés un estudio y en el estudio hay tres. Uno que es radical, otro que es PJ y otro que es procesista en el mismo estudio. Entonces, son configuraciones sociales diferentes que hay que saberlas desarrollar y proteger, porque ahora tenemos gente adulta, estamos hablando de un pibe de 39 años, en el año 83, hoy estamos hablando de candidatos de 50 y pico de años, para mí unos inmaduros, unos planteando cosas que no nos imaginábamos en la sociedad. ¿Por qué? Porque la democracia también ha cometido errores sin castigar. ¿Usted dice, Bernet, los candidatos, algún candidato a presidente? Todos en general, hay mucha mezcla. Vos pensás que la corrupción policial en Santa Fe surge de un jefe de policía. Sí. Y nadie lo ha castigado. ¿A quién se refiere? Bueno, el primer jefe de policía del socialismo. Del socialismo de Rosario. Uy, me olvido el nombre. ¿Usted dice Hugo Tognoli? No, sí, ese es el jefe. No podés mandar a drogas peligrosas a un tipo de judicial que lo único que conoce es los abogados de los narcos. Y luego ascenderlo a jefe de policía. Y luego tener una sociedad que nadie se explique, nos hacemos todos los distraídos. Y luego tenemos una elección con partícipes de esos grupos políticos y se suspenden las matanzas. Sí. Porque el poder se ha trasladado a un lado, no está más en el centro del pueblo, de la democracia. Y esto es lo que hemos estado perdiendo en este tiempo. Los partidos del siglo XIX vienen de decadencia en Europa desde la época, para hacerte acordar, ¿te acordás la chicholina? Que era, bueno, el desgaste de los partidos del siglo XIX está bloqueado totalmente en el mundo. Hoy el Partido Demócrata Americano no es más lo que era, el Partido Republicano Americano no es más lo que era, los partidos socialistas en Francia no son lo mismo de lo que eran. Entonces, hay una decadencia de las estructuras partidarias del siglo XIX que han entrado en decadencia, y Argentina es parte de eso. Bien. Y eso lo sufre el radicalismo y el PJ. ¿Milei es un resultado de esa decadencia? ¿Qué? ¿Milei es un resultado de esa decadencia de los partidos políticos? No, porque hay pretensiones, al no haber actuado correctamente, hay pretensiones de pueblos que se sienten con derecho de destruir todo lo construido. No nos podemos hacer los tontos y los distraídos que no tenemos culpa de nada.
hemos tenido como sociedad culpa, mejor no individualmente, pero como sociedad sí. Bien. José ha sido muy amable, muy generoso con su tiempo, que pase buena jornada y gracias. Gracias y una feliz continuación del sistema democrático, que es el único que nos va a dar garantía de poder ser lo que queremos ser. Gracias a ustedes. José María Bernet, primer gobernador electo de Santa Fe en el retorno a la democracia. Bueno,